Buenas tardes, bienvenidos al Departamento de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Patricia Herrera, soy la presidenta de la Academia de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires. En este momento, bueno, me acompaña la señora secretaria, la doctora María Balas, y estamos reunidos por un evento muy especial, que es formalizar la incorporación como miembro titular de la academia del doctor ingeniero Miguel Ángel Mayor. Bueno, indudablemente este es un ámbito en el cual nos hemos cruzado en distintos roles, ¿sí? Como docentes, alumnos, compañeros de trabajo, bueno, ya como Miguel ha compartido un grupo de trabajo, más allá de nosotros, distintas circunstancias profesionales y de la vida. Bueno, todos felices afortunados. ¿Qué decir de Miguel? Bueno, la incorporación de la perfil de él, que va a ser inglés, y a su vez señalar que el tema que él eligió para dar su conferencia de incorporación es el que corresponde a energía, revolución nuclear, un poco la historia de la parte de la situación actual del estado del arte, y así, a su vez la perspectiva. Indudablemente es un tema que nos interesa desde el punto de vista de lo que es la energía, la importancia de los recursos que necesitamos de tener una sociedad tecnológica y de calidad de vida en la cual justamente el tema energético es fundamental respecto a las cuestiones de emisiones de dióxido de carbono y su consecuencia también sobre la carbono. Si les parece, entonces, habiendo dado la bienvenida a quienes están presentes y también quienes se encuentran conectados, damos paso entonces a la presentación por parte de la doctora María. Gracias. Creo que ya no lo necesito leer, o sea, ante todo para mí es un gran placer presentarlo a Miguel incorporado, su incorporación a la academia, porque bueno, no quiero decir en qué año, pero ya hace muchos años nos conocimos, cuando él era alumno, y yo ayudante alumna todavía, en análisis matemático 2. Todavía me acuerdo en un aula en el edificio de construcciones. Era el mediodía, la clase era el mediodía. Después, pobre, me siguió apareciendo, como me recibí, me quedé acá en electrónica aplicada, en electrónica industrial, y como no le bastó, cuando se recibió, aceptó una beca, se incorporó a Bexi. Entonces, desde entonces, compartimos un grupo de trabajo en lo que hoy es el Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales, llamándose LEISI, de doble dependencia de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET.
y por más de 30 años hemos compartido innumerables experiencias, hasta que él se transformó en mi jefe el día que asumió como director de la EXI entre el 2013 y el 2021. Yo me casé un poco antes que me jubilé. Así que, bueno, dejando un poco las anécdotas y pasando. El doctor Miguel Ángel Mayorki se recibió como ingeniero en telecomunicaciones en la Universidad Nacional de La Plata en el año 83, recibiendo el premio Juan Sábato al mejor egresado. Y luego obtuvo su grado de doctor en informática en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1990. Actualmente es profesor titular de esta facultad e investigador superior de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Claramente los antecedentes de Miguel son claramente sobresalientes, ha escrito 2 libros, ha efectuado más de 40 publicaciones en revistas de gran prestigio y ha contribuido intensamente a la formación de recursos humanos, ya sean tesis doctorales, tesis de maestría, proyectos finales de carrera. Ha tenido también una activa colaboración con instituciones internacionales de física de altas energías, como ser científico asociado de la Organización Europea para la Investigación Nuclear de Ginebra, Suiza, o científico invitado en el Fermi National Accelerator Laboratory en Chicago, Estados Unidos de América. Justamente asociado a estas experiencias, hoy hablará, como ya mencionó Patricia, sobre la posibilidad de generar energía por fusión nuclear. Bueno, no los entretengo más en estos datos, es una muy apretada síntesis de los antecedentes de Miguel, pero creo que mejor lo dejamos hablar a él y escuchamos su interesante charla. Acudiendo a los antecedentes tremendamente escuetos para así aprovechamos bien la charla, igualmente es merecedor de su cooperación como miembro titular de esta academia y por lo tanto se entrega el diploma y la medalla correspondiente realizando la interpretación de la charla. Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades de la academia por la designación como miembro titular, una designación que espero que no me quede muy grande. Ustedes saben que yo a María Inés le debo mi carrera. Cuando yo no había graduado, estaba en el hall de electrotecnia, haciendo algún trámite, ¿vieron? Y me puse a conversar con María Inés, a quien conozco, como ella dice, desde el primer año de mi ingreso a la facultad. Y yo le estaba comentando, ¿qué vas a hacer? Me dice, vale. Y no sé, yo me quisiera quedar acá. Claro, no sé si quedarme en el CETAD, si hablar con Quijano. Y me dice, ¿y no te interesaría quedarte? Y sí. Y no sé, qué sé yo. El LACY estaba dirigido por Christiansen, que era uno de mis ídolos, uno de los mejores profesores que tuve en la carrera. Y me dice, bueno, si vos estás de acuerdo, yo te consigo una entrevista. Entonces, bueno, dale. Me consiguió la entrevista y yo me fui con un papelito en el cual lo único que decía era mi nombre. Entonces, entro al despacho de Christiansen y estaba Christiansen con un señor a quien yo no conocía, pero que me había tomado el último final de la carrera. ¿Sí? Yo no lo conocía porque acababa de llegar de Suiza y se llamaba José María Catar. Uno de los sitiales de la academia está nombrado en honor a José María Chacho Catar, aunque a partir de ahí fue una especie de padre académico. Y la cuestión era que yo iba a trabajar bajo la dirección de Chacho, pero en el diario mi compañero de trabajo iba a ser otro investigador que acababa de llegar
de una estancia en el exterior, en Italia, y tal vez ustedes conozcan un tal Pedro Batallotto. Así que yo iba a trabajar en el LACY, que dirigía Christiansen, un miembro de la academia, con Catalfo, que tiene un sitial en la academia, y en el día a día con Pedro Batallotto, otro académico. Por supuesto, Marines, quien me introdujo en todo esto, también es académica. Ese día empezó mi romance con el LACY, que ha durado más de 40 años y me ha llevado hasta donde no pensé que podía llegar académicamente. Cuando me invitan a formar parte de la academia, tengo que elegir el sitial. Y resulta que estaba vacante el sitial del profesor Adrián Quijano. Un comentario corto. Yo fui la anteúltima promoción de un plan de estudios que se llamaba Ingeniería en Telecomunicaciones, la vieja Ingeniería en Telecomunicaciones, que era un plan, pobre plan, que había tenido que lidiar con una de las más grandes transformaciones de la electrónica del siglo XX. El pasaje de los dispositivos de vacío, ¿no? Los basados en emisión termodinámica, a los dispositivos semiconductores basados en la teoría de bandas, es decir, un dispositivo cuántico. Y el plan tenía que dar las dos cosas porque las válvulas no se habían no se habían dejado de usar y los transistores, todo el mundo sabía que se iban a difundir ampliamente. Así que este plan estaba armado para sobrellevar el temporal. Pero resulta que en ninguna parte del plan había dónde dar electrónica digital y microprocesadores. Yo ingresé a la facultad en el año 78. El primer microprocesador de 8 bits sale al mercado en el 74 y la carrera ya estaba preocupada para ver dónde se enseñaban microprocesadores. Los planes de estudio de electrotecnia siempre en la cresta de la ola. Entonces había una materia en quinto año que se llamaba equipos especiales, donde se esperaba que se dieran algunos temas sueltos, como radar y algunas otras cosas que no habían quedado sueltas y no había dónde dar. Pero se venía la electrónica digital y los microprocesadores. Entonces, para dar esa materia, allí al principio de los 70, se elige al profesional que probablemente más sabía del tema en el país en ese momento, que era el profesor Adrián Quijano, que era egresado de la casa, se había formado en Francia y iba a ser el fundador de un centro de investigaciones que se llamó el Centro de Estudios de Técnicas Analógicas y Digitales, que fue un faro en la Universidad de La Plata, en el país y probablemente más allá. En el CETAD, el ingeniero Quijano hizo una enorme tarea de formación de recursos humanos. Muchos de sus dirigidos están aquí y son académicos de esta academia. Y su tarea terminó, arrancó desde la electrónica digital, el desarrollo de los microprocesadores y terminó con el diseño de dispositivos de alta escala de integración. Los primeros VLSI que se diseñaron en el país se hicieron acá arriba. Todo bajo la dirección de Quijano. Quijano no solo era un gran líder, las clases de Quijano eran fabulosas. Todos terminábamos de cruzar equipos especiales queriendo hacer electrónica digital y microprocesadores, todos. Algunos pudimos, otros no. Pero la tarea de Quijano fue sencillamente genial, es lo que la carrera necesitaba en ese momento y él estuvo muy a la altura de las circunstancias. Así que yo elegí con un poco de soberbia el sitial de Quijano.
no entro, me queda muy grande el zapato de Quijano, pero tal vez no pueda subir a sus hombros, ¿sí? Ambas cosas bastante desagradables. Y seguir con la tradición que... Así que quiero agradecer profundamente a la Academia por la nominación y por permitirme ocupar el sitial del ingenio. Pero vamos a hablar un poco de... Bien, vamos a hablar entonces de energía de fusión nuclear, estado de arte y perspectiva. Yo no soy un experto en fusión, pero es un tema que me ha interesado desde que me recibí hace más de 40 años. Y creo que le tomó un poco la mano a lo que está pasando, así que me gustaría contárselo. Les voy a contar lo siguiente. Primero vamos a hablar básicamente de qué es eso de la fusión nuclear y por qué todo el mundo está tan interesado en la fusión nuclear. El interés es válido. Imagínense que yo les digo, bueno, ¿cómo se mide el desarrollo de una sociedad? Bueno, una de las formas poco románticas de evaluar el desarrollo de una sociedad es midiendo cuánta energía consume una sociedad. Los países desarrollados consumen mucha energía. Y es de esperar que a medida que el planeta se vaya desarrollando, el consumo de energía aumente en todas partes. Pero el problema es que nuestras formas actuales de generar energía son todas contaminantes. Y hemos llegado a un punto de no retorno en donde no basta con dejar de contaminar y que el planeta se recupere, sino que además vamos a tener que limpiar. Entonces es fundamental conseguir formas de energía que sean abundantes y baratas, porque si no son baratas no van a funcionar. Si bien la fusión nuclear se hace a nivel de laboratorio hace muchos años, ¿sí? Desde mediados del siglo pasado, todavía no existen reactores de fusión a escala industrial en ninguna parte del mundo. Y es interesante ver por qué. Hay algunos problemas tecnológicos no resueltos que evitan que eso esté pasando, que sería una gran cosa, y ya estamos llegando tarde. ¿Sí? Aunque consigamos fusión nuclear, igual vamos a tener que hacer captura de dióxido de carbono para limpiar la atmósfera. Bien, voy a hablar de los distintos combustibles, de los distintos tipos de reacciones que se pueden hacer, de las distintas alternativas para la fusión nuclear. Algunos tipos de reactores diferentes utilizando distintos paradigmas y después vamos a ver por qué la cosa no funciona. Bueno, básicamente lo que estamos queriendo hacer es lo siguiente. Supónganse que ustedes saben todo lo que tiene un protón en el núcleo es hidrógeno. Un único protón en el núcleo, todo eso es hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno viene en tres sabores. ¿Sí? El hidrógeno normal, vainilla, que solo tiene un protón en el núcleo. Y después tenemos dos variantes, un protón y un neutrón, eso se llama deuterio, es un isótopo natural del hidrógeno. Y otro que tiene un protón y dos neutrones, eso se llama tritio, que es un isótopo radioactivo. Es decir, tiene una cierta vida media y después esa vida media decae en otras cosas. ¿Sí? Por eso cuando se quiere hacer agua pesada para moderar una reacción de fisión, se hace agua, pero en vez de usar hidrógeno se usa deuterio, con lo cual la molécula de agua pesa el doble, es una molécula mucho más grande, se llama agua pesada, y
aumenta la probabilidad de que los resultados de la fisión nuclear golpeen contra esas moléculas y la reacción decaiga suave. ¿Sí? Se puede ver eso. Pero bueno, no sé por qué me quedo saco. Bueno, hay que supóngase que tengo un átomo, un núcleo de deuterio y un núcleo de tritio. Ahí está el protón con el neutrón en el caso del deuterio y el protón con los dos neutrones en el caso del tritio. Supónganse que el gas está ionizado, es decir, que los electrones se fueron por un lado y los núcleos se fueron por el otro. Yo quisiera acercar suficientemente esos dos núcleos para que interactúen entre ellos. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que vencer la repulsión electromagnética, lo que se llama la barrera de Coulomb. Para eso tengo que forzarlos a que se acerquen, aunque no se quieren acercar, para que empiece a actuar lo que se llama la interacción nuclear fuerte, que es una fuerza, que es la fuerza que mantiene unidas las partículas del núcleo, que es una fuerza muy fuerte, pero de muy corto alcance. Entonces yo los tengo, para que esa fuerza empiece a actuar, yo tengo que acercar esos dos núcleos lo suficiente como para que se acerquen. Si lo logro, lo que se produce es un isótopo de helio, ¿no? El helio no contamina. El helio lo podemos respirar y no pasa gran cosa, no es oxígeno, pero no nos morimos. Y sale esto de acá, que es un neutrón de muy alta energía. 14 megaelectronvolt, es un montón. Ahora es un neutrón, no hay forma de desviarlo, de actuar sobre su trayectoria, porque no tiene carga, entonces no le podemos aplicar ni campos eléctricos ni magnéticos para desviarlo. Así que este sigue derecho y ¿qué vas a ir? Se va a golpear contra alguien. La única forma de parar un neutrón es hacerlo golpear contra algo, y ese golpe transferirá la energía cinética del neutrón a aquello contra lo que golpea. Entonces la idea es que esta reacción se produzca dentro de un entorno al vacío y que este neutrón golpee contra las paredes de ese recipiente se caliente, pongo un intercambiador de calor y de ahí para adelante tengo una central térmica común y silvestre. Así que es muy fácil. Lo que tengo que lograr es alguna forma de lograr que esos dos núcleos interactúen, para lo cual tengo que hacer mucha fuerza porque la repulsión eléctrica es muy grande. La famosa barrera de Coulomb es muy importante. Bueno, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, el hidrógeno sobra. Si solo usáramos el hidrógeno disponible en la Tierra, tendríamos para 100.000 años de energía. Pero no solo es el elemento más abundante en la Tierra, sino que es el elemento más abundante en el universo. No se preocupen por esto. Ustedes miran del deuterio, ¿dónde saco el deuterio? El deuterio es un isótopo natural del hidrógeno. Si uno filtra agua de mar, saca agua pesada. Hay un porcentaje del agua natural en la Tierra que es agua pesada, y del agua pesada podemos sacar deuterio. El tritio es un poquito más complicado, ¿sí? Porque como tiene vida media corta, en general uno no lo encuentra libre en la naturaleza y lo tiene que conseguir de alguna forma. Pero hay algunas formas que son interesantes y vamos a ver que no es un problema tan severo. Bien. No se producen gases de efecto invernadero. Los elementos, esto produce radiación, no tengo una partícula de muy alta energía golpeando contra cosas, obviamente el reactor se irradia. Pero a diferencia de una central de fisión, en la que los elementos quedan radiactivos por 500 años, en el caso de la fusión, eso es 12 años. Es decir, que la central contamina mucho menos en sí que una central de fisión, por ejemplo. Y no existe reacción en cadena. Si yo, que es lo que pasa
es la clave del funcionamiento de la central de fisión, que es la reacción en cadena. En la central de fusión no existe. Es decir, que si esto por algún momento, por alguna razón lo quiero apagar, lo desenchufo y ya está. O sea, no hay reacción en cadena, no puede haber un accidente de fusión nuclear. Me las estoy vendiendo, ¿no? El arma más poderosa que desarrolló la humanidad es una bomba de fusión. Así que no es tan así. Así que, bueno, bonito y barato. Energía limpia, abundante y barata. Esa es la promesa de la fusión. ¿Sí? Y lo vienen prometiendo hace muchos años. ¿Por qué no hay centrales de fusión si es tan buena? Bueno, vamos a ver. ¿Tenemos algún reactor de fusión cerca que podamos mirar? Sí, el Sol es un reactor de fusión. Así que vamos a ver si podemos encontrar algunas enseñanzas de nuestro Sol. Otra cosa que siempre me llamó la atención es, ¿cómo puede ser que fisionando un átomo se genere energía y fusionando un átomo también se genere energía? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es esto. Esta es una curva de la que se llama binding energy. Es la energía que mantiene unidas a las partículas en el núcleo de un elemento. ¿Sí? Y fíjense qué cosa rara, es cóncava. Es convexa. Es convexa. Y el pico se produce más o menos a la altura de hierro. Entonces, se puede generar energía fisionando un átomo pesado o fusionando un átomo liviano. Entonces, si uno agarra, este es el peso atómico, ¿no? Uno agarra un elemento pesado y lo fisiona, genera energía, produce energía, libera energía de binding. Mientras que si hace lo contrario, se fisiona elementos livianos, tiene la posibilidad de generar energía. Fíjense, esto sería uno que es el hidrógeno y estos dos que es el helio. Fíjense, acá están los 14 megaelectronvolt de que les hablaba hace un rato. Es decir, es mucho más eficiente la fusión que la fisión. Y allí hay al costado algunas de las reacciones interesantes. Bueno, las que les contaba hace un ratito sería la tercera, ¿no? Tritio combinado con deuterio, que genera los 14 megaelectronvolts. Es la más energética de todos. ¿Sí? Pero bien, también se puede hacer la primera, y fíjense que la primera es deuterio con deuterio, y lo que termina quedando es tritio, que es lo que estaba necesitando para hacer la tercera. Más aún, fíjense las dos últimas. Las últimas es la reacción entre litio y un neutrón. Y lo que se produce es tritio. Pero ¿se acuerdan que el neutrón salía de la reacción de fusión? Entonces uno puede hacer una cosa que es muy, muy inteligente. Revestir la camisa del reactor de un compuesto de litio y el tritio se genera solo. ¿No? Así que esa está ingeniosa. Bueno, acá tenemos el ejemplo a seguir. Entonces, las estrellas en general son grandes reactores de fusión. Toman cantidades ingentes de hidrógeno y lo transforman en helio y en el camino producen energía, ¿no? La cual la vida en la Tierra es el resultado. Para producir fusión, el hidrógeno del Sol está a 100 millones de grados centígrados. 100 millones de grados centígrados. ¿Y cómo hace el Sol o las estrellas para producir la fusión? ¿Cómo logran que los átomos los núcleos de deuterio y de tritio estén lo suficientemente cerca como para producir la fusión? Bueno, las estrellas son muy grandes y la compresión
es gravitatoria. Es decir que si las estrellas fueran más chicas, no serían estrellas. Y de hecho es el fin de las estrellas. Cuando la reacción de fusión termina, la estrella en general colapsa bajo su propio peso. En la faz de la Tierra obviamente no podemos hacer eso, ¿no? Cuando uno quiere hacer fusión en la Tierra, como no tiene la atracción gravitatoria, tiene que poner más energía. Así que en general los reactores de fusión tecnológicos, digamos, llevan la temperatura a unos 150 millones de grados centígrados. No hay botella que tolere un elemento a tal temperatura. Es un gran problema. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, la lógica. Uno toma ese hidrógeno, lo ioniza, es decir, le saca los electrones, le agrega energía como para que los electrones y los núcleos se separen, con lo cual se vuelve conductor el hidrógeno, se transforma en lo que se llama un plasma. El cuarto estado de la materia es un plasma, que es un animal muy raro. Y ahora que tengo ese plasma que está que es conductor con campos eléctricos y magnéticos, lo puedo confinar en un área del espacio donde logré un muy buen vacío. ¿Sí? Eso que se llama una botella magnética. ¿Sí? Porque claro, como la masa del combustible en un reactor nuclear es despreciable frente a una estrella, obviamente el truco de la compresión gravitatoria no va a funcionar. Bien. Entonces, los reactores que están siendo analizados por la comunidad científica difieren básicamente en cómo se logra el confinamiento del plasma y cómo se le agrega energía a ese plasma para llegar a los 150 millones de grados centígrados. ¿Sí? Pisos críticos. Vamos a ver distintos tipos. Confinamiento inercial, confinamiento magnético y implosión láser. Son los tres tipos de reactores que están siendo analizados. El primero, ¿qué figuras de mérito puedo definir en un reactor de fusión? Bueno, obviamente yo quiero que la energía producida por la reacción de fusión sea mayor que la energía que tuve que poner para lograr la energía de fusión, ¿no? Entonces, pueden ver el reactor de fusión como un multiplicador de potencia. Esto es la energía de fusión obtenida sobre la energía ingresada, la energía que tuve que poner para lograr que los núcleos se acerquen lo suficiente. Pero la otra es un poco más restrictiva todavía, que es la energía total, la energía que tuve que poner en juego para lograr la energía de fusión. Por ejemplo, si yo tengo un bobinado superconductor, tengo que poner en esa ecuación la energía del criógeno necesario para llevar ese bobinado a la temperatura baja para que funcione con la cadena completa. Esa es la más restrictiva. De hecho, nunca se logró hasta el presente un QT mayor que 1. Bien. El primer ejemplo que le quiero dar es el fusor de Farnsworth. Acá seguramente hay gente que sabe quién fue Farnsworth, pero para los que no lo conocen, Farnsworth tiene un mérito. Farnsworth es el inventor de la televisión. Creo que estaba vivo cuando le dieron finalmente y lo patentó y otro hizo otra cosa parecida, hizo juicios. Son americanos. Terminó ganando el juicio Farnsworth, el inventor de la televisión analógica, ¿no? Eso es un televisor. Farnsworth trabajaba, fíjense el año, 64. Farnsworth trabajaba con válvulas de vacío. Así que hay emisión termodiónica y cátodos y ánodos y campos eléctricos y vacío.
Así que se le ocurrió en un momento que esto que estoy haciendo se podría usar para hacer fusión. Y efectivamente, fíjense, la idea es así, tener un recipiente cerrado de metal, ¿sí? En el cual yo hago un muy buen vacío. Adentro pongo una grilla, un electrodo hueco, digamos, cribado. Básicamente es una grilla de alambre. A una muy alta diferencia de potencial entre la parte externa y la parte interna, ¿no? Como es muy buen vacío, pongo un poco de hidrógeno en cualquiera de sus tres sabores. Por descargas eléctricas lo ionizo, ¿sí? O sea, separo los electrones de los núcleos. Y ahora aquí pongo un campo eléctrico muy grande entre el exterior y la grilla. ¿Qué va a pasar? Esas iones se van a acelerar por la diferencia de potencial yendo hacia el centro, donde, con un poco de suerte, impacta con otro que le pasa el mismo por estar del otro lado. Hay un choque inelástico y se produce la fusión. ¿Sí? Fantástico. Esto es muy fácil de hacer. De hecho, si lo buscan por internet, hay decenas de páginas de hobbyistas que hacen fusores de fuego. ¿Y esto funciona? ¡Funciona! Si uno mide acá afuera, aparecen neutrones. Además, el dispositivo es muy vistoso porque el plasma de hidrógeno es azul. Así que es muy lindo para tener una mesa de grupo. Es chiquito, es un tubo de vidrio con dos tapas de aluminio. Estoy haciendo vacío. Y la fuente de alta tensión, si no lo saben hacer, hay que tener electrónico, por eso vamos a ver por qué. La pueden sacar de la fuente de alimentación de un tubo de neón, eso es la pizzería. Wow. Eso tiene 4000 volts, no es lo que necesita. Así que está lleno de estas cosas. El fusor de favor tiene dos problemas que no se pudieron salvar jamás. El primero es que ustedes imaginan, ¿no? Los iones que van muy rápido, han sido acelerados fuertemente, golpean contra la grilla y la rompen. Producen que se despeguen átomos de la grilla que contaminan el vacío y la rompen en serio. O sea, la grilla dura unas pocas horas. Por otra parte, hay circulación de corriente por el circuito de grilla que da lugar a pérdidas ómicas. Finalmente, y esto es interesante, imagínense que yo soy una partícula que estoy siendo acelerada hacia la grilla, ¿sí? Y resulta que no le pego a nada. Sigo de largo. Cuando me paso del otro lado, ¿qué me encontré? El mismo campo eléctrico que me aceleró, ahora me frena. Entonces, las partículas van a estar haciendo un zigzag hasta que en algún momento golpean con alguien. Pero a medida que van haciendo ese zigzag, ese ir y volver, van perdiendo energía. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una partícula cargada y la frenan, esa partícula emite radiación. ¿Sí? La radiación se llama Bremsstrahlung, que quiere decir radiación de frenado en alemán. Entonces, entre las pérdidas por Bremsstrahlung y las pérdidas por los problemas con la grilla, el rendimiento de un fusor de Farnsworth nunca puede generar energía neta. Ha habido a lo largo de la historia muchos intentos de cambiar las cosas, de cambiar la configuración para salir de ese problema. En algún momento se habló de blindar el conductor de la grilla con un campo magnético para evitar que los iones golpeen a la grilla. Se puede hacer una grilla virtual haciendo lo que se llama una trampa de electrones, es decir, haciendo una especie de nube de electrones en el medio, cosa de evitar la grilla. Y hay actualmente una startup, que vieron cómo son las startups,
Le piden plata, pero no le cuentan mucho lo que hace. O sea, lo que dicen que están haciendo son dos aceleradores lineales enfrentados. De forma tal que es como acercarle una rebanada, digamos. De forma tal de que en el centro se produzca la colisión entre partículas cargadas sin necesidad de una grilla. Así que esto se usa mucho, pero no como fuente de energía, sino como fuente de neutrones. ¿Sí? Los neutrones son útiles en algunas aplicaciones de medicina nuclear, por ejemplo. Si lo quieren hacer, se puede. Entonces, la otra alternativa interesante es el tokamak. Tokamak es cavidad toroidal en ruso. La idea es la siguiente. Para los que no son estudiantes de electrónica, ingenieros o esas cosas, imagínense que tienen un bobinado, un inductor. ¿Sí? Y si hace circular la corriente, se genera un campo magnético, ¿no? El campo magnético tiene esta forma. Es exactamente la forma que tiene el campo en un imán. Por eso esto se lo llama electroimán. ¿Sí? Entonces, si uno ve el corte, acá tiene la espira, el campo tiene un comportamiento así. Es simétrico, ¿sí? Y el campo máximo es en el medio del inductor. Entonces, si uno pusiera acá iones, esos iones serían guiados por las líneas de campo haciendo trayectorias en la espiral y lo que más allá los iones para arriba. Así como funciona el pestillo del arco. Bueno, entonces, yo quiero confinar plasma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, cierro la bobina sobre cemento. Hago esto. Un toroide, una bobina cerrada sobre sí mismo, en la esperanza de que ahora el plasma haga este trabajo. Se quede entretenido adentro del toroide. Confinamiento magnético. Bueno, esa es la idea de base de este dispositivo. ¿Qué pasa? El lector avisado se habrá dado cuenta que acá las bobinas están equidistantes y cuando lo deforme están más cerca del lado que las bobinas están más cerca de acá que de acá. Eso produce una anisotropía en la línea de campo. El campo máximo ya no está en el centro del toroide, sino que está corrido, y eso produce una deriva en las trayectorias del plasma, y el plasma termina golpeándose contra las paredes del toroide. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, puedo hacer muchas cosas. Pero, como el plasma es conductor, yo podría inducir en el plasma una corriente y manipular esa corriente con campos eléctricos y magnéticos. ¿Sí? Entonces, además de este bobinado toroidal, que son las bobinas de aquí afuera, ¿sí? Las celestes, tengo este solenoide central que induce corrientes en el plasma por un efecto transformador. Y después están estas bobinas, que se llaman bobinas poloidales, que se usan para definir la forma de la línea de campo en el interior del toroide. Con lo cual, el tokamak no funciona si no está controlado. Si yo no actúo inteligentemente sobre esas corrientes de los arrollamientos poloidales, la cosa no funciona. Control automático. Y después, una vez que sí que lo logro, si es que lo logro, tengo que darle energía para ir calentándolo. Acuérdense que lo tengo que llevar a 150 millones de grados centígrados. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, lo puedo hacer de muchas formas. Acabo de poner una corriente adentro. Así que un poco de calentamiento voy a lograr por efecto Joule. Calentamiento óhmico. Y después, pero eso no me alcanza. No llego ni loco a los 150 millones de grados centígrados.
Pero después tengo técnicas para calentar más. Y eso puede ser, por ejemplo, con microondas, o puede ser con inyección de iones, de átomos neutros, que aumenten el choque entre las partículas y de esa forma aumenten la temperatura. Hay muchas formas de calentar. Esto es un plasma. Entonces, no está regido por las leyes de la magnetohidrodinámica. ¿Sí? No es un fluido, ojalá fuera un fluido. Es un fluido, pero que puede ser manipulado por campos eléctricos y magnéticos. Las ecuaciones se llaman de Grad-Safranov, son rusos, y son no lineales a derivadas parciales, esas que uno nunca se quiere encontrar. Bueno, hay un cierto consenso en la comunidad internacional de que, solucionados los problemas del tokamak, el tokamak que funcione va a ser muy parecido a esto. Y por lo tanto, ya lo podríamos mandar a hacerlo. ¿Sí? Y si hay problemas de control, ya los veremos. Bueno, si consiguen a alguien que se los pague. ITER es un tokamak a escala industrial de prueba. International Thermonuclear Experimental Reactor es un tokamak de 500 megavatios que está siendo construido en el sur de Francia. Todo arranca con una serie de trabajos en el año 2000 donde se solucionan algunos modos de oscilación en el borde del plasma, y a partir de ahí se vio la factibilidad de hacer un tokamak. El primer problema que tiene el tokamak es quién lo hace. Fíjense, es una colaboración entre la Comunidad Europea, Estados Unidos, Rusia, China, India y Corea del Sur. Es una pesadilla geopolítica. O sea, no hay forma que se funcione. Están todos peleados. De hecho, decidir lo que se hacía en el sur de Francia y no en Japón, en China, perdón, que fue todo una discusión. Bueno, se está haciendo el sur de Francia. El proyecto inició en el año 2007. 2007. Se pensaba, después de muchos retrasos, que iba a empezar a hacer sus primeras experiencias de confinamiento el año que viene. De hecho, está en una etapa avanzada de construcción. Hace cosa de 2 meses hicieron una conferencia de prensa retrasando un poquito el inicio del confinamiento. 10 años. ¿Sí? Lo pasaron al 2035. Acuérdense, eso es para empezar la prueba de confinamiento. Después hay que hacer el calentamiento y finalmente la función. Uno de los problemas serios, por ejemplo, del diseño del tokamak es cómo sacar y cómo meter el hidrógeno y el helio. ¿Por qué? Y bueno, la pieza del reactor por donde se hace eso, la inyección y la extracción del material se llama divertor. Y en el divertor no hay forma de evitar que haya colisiones contra las paredes del divertor. Es un problema metalúrgico muy complicado. Bueno, todavía no se logró llegar a 1 y quieren hacer 10. Para, como un dispositivo de prediseño, digamos, para pruebas de concepto, para ITER, se construyó un tokamak que se llama JET, que está en Inglaterra. Es el Joint European Torus, que tiene un QF de 0,67. Y fíjense, tiene el récord de confinamiento de los tokamaks. El récord de confinamiento es 5 segundos. De acuerdo, la máquina es pulsada.
sea, uno carga, fusiona y saca. Carga, fusiona y saca. Si no necesita tener un mes dando vueltas el plasma. Pero 5 segundos es muy poquito y es el récord de todos los tokamaks jamás construidos. Porque claro, a ver si me entienden. El plasma está a 150 millones de grados centígrados. Ahí no puedo poner nada a medir. ¿Qué voy a poner? Un tester y adentro se me vaporiza lo que pongo ahí adentro. Así que tengo que tener un muy buen modelo del proceso que estoy teniendo. Y por otra parte, parece ser que el plasma en esas condiciones de trabajo, con cientos de millones de grados centígrados, en esa configuración, es caótico. ¿Cómo se manifiesta la caoticidad? Bueno, en la aparición de vórtices o remolinos, digamos, en el plasma, que al ser caótico no se sabe ni cuándo ni dónde se produce. Así que hay que hacer control de caos también. Así que hay que tener una estrategia de control que sea robusta frente a incertidumbres en el modelo, que sea inmune a ruidos y que tolere incertidumbre en distintos lugares del lazo. Es una frase que suele estar en la primera página de todos los libros de control robusto, ¿no? Así que estos dispositivos requieren estrategias de control, sobre todo en los lazos de control rápido, muy robustos. Bueno, fíjense, esto es un ser humano. Y eso es el tokamak, fíjense. Este sector tiene esa forma alargada porque se ha visto que es más eficiente. Estas paredes son las que tienen ese recubrimiento con litio para generar el tritio. Ahora resulta que yo tengo, fíjense qué lindo, ¿no? Tengo 150 millones de grados centígrados acá, ¿no? Y medio metro para el otro lado, uno tiene un superconductor para generar los campos magnéticos que uno necesita, que tiene que estar prácticamente a la temperatura de 25 grados Kelvin. O sea, hay un gradiente térmico adentro del reactor que es terrible. Bueno, entonces acá tenemos los distintos combinados, el extraordinario central. Bueno, y esta es la forma que tiene el campo si todo anda bien, ¿no? Como ven, es un campo que las líneas de campo están alargadas a propósito. Esta es la salida del divertor. Y estas son las bobinas que ayudan a darle forma al campo magnético y además a agregarle energía al plasma. Bueno, yo lo conté. Estas son las fotos de hace un mes de capturas de pantalla, digamos, de los primeros tests que se hicieron sobre lo que está construido de ITER. Y fíjense, está lleno de fisuras. Hay que desarmar gran parte de ITER y volver a hacerlo, porque algunos de los fabricantes no han cumplido con las especificaciones y esto es por lo que se ha retrasado 10 años, prácticamente que se logró. Pero aparte de eso, observen algunos números. Se retrasa la inyección del primer plasma hasta 2034, en realidad 2035, y hay una posible ignición, o sea, las primeras experiencias de fusión en 2037. ITER es un dispositivo de prueba, es básicamente un dispositivo para probar el confinamiento nuclear. Debería ser seguido por un dispositivo mucho más grande que se llama DEMO. DEMO empezaría a operar en 2035, pero con los retrasos que está teniendo todo, las primeras experiencias con DEMO van a ser el año 2070. En el 2070 un diseño 2007. Es decir, que cuando empiece a hacer, supongamos que lo logre, va a ser el primer día va a ser obsoleto. De hecho,
los superconductores utilizados en el diseño de Hitler ya son obsoletos. Muchos startups, como les decía hace un rato, que están pretendiendo hacer versiones comerciales de este dispositivo, usan superconductores de nueva generación que requieren menos temperatura de operación y son mucho más compactos. Entonces los dispositivos son más chiquitos. Hitler tiene serios problemas. Uno podría decir, bueno, si el problema es que hay una deriva en el plasma, ¿no? Demos vuelta al problema. Y en vez de tratar de controlar el plasma, diseñemos las bobinas de forma tal que el plasma quede donde tiene que quedar. ¿Sí? Es decir, en vez de tener un bobinado así plano como tiene el Tokamak, hacer un diseño de bobinas en 3D que optimice, que produzca este efecto. Fíjense que el plasma se está como retorciendo. ¿Sí? Entonces la deriva a veces va para un lado y a veces va para el otro y en promedio se compensa. ¿Sí? Entonces la idea de un dispositivo de este tipo es que el esfuerzo de control sea mucho menor. ¿Sí? Estos dispositivos que se plantearon por primera vez en el año 50, es decir, al mismo tiempo que se propusieron los Tokamaks. Los Tokamaks es un diseño ruso. Pero durante toda la Guerra Fría, el servicio de seguridad parece que no entendía de qué estaban hablando y dejaron que los americanos y los rusos trabajaran en conjunto durante toda la Guerra Fría. Miren qué lindo. Hay que hablar en difícil. ¿Por qué no se desarrollaron este tipo de dispositivos? Se llaman stellarators. En simultánea con el Tokamak. Bueno, porque el diseño de esas bobinas en 3 dimensiones es un proceso de optimización numérica. Y en esa época no había computadoras para hacer la optimización numérica. ¿Sí? Recién a fines del siglo XX se dispuso de computadoras lo suficientemente potentes como para diseñar esas bobinas en 3 dimensiones. Y es entonces que al principio de este siglo empezamos a ver stellarators funcionando. El más grande de ellos está en Alemania y tiene el récord de confinamiento. Tiene 8 minutos de confinamiento. Acuérdense que el otro tenía 5 segundos. Este tiene 8 minutos de confinamiento y en realidad puede seguir, pero por problema de materiales se derrite la camisa, digamos. Lo tienen que apagar. Se llama Beldestein 7 y ostenta el récord de confinamiento del dispositivo. Hay algunos escenarios en el mundo, hay uno en Alemania que es el más exitoso de todos, que ya tuvo un rediseño. También hay uno en España, hay alguno en Estados Unidos y hay uno en Costa Rica. Costa Rica. Pero no es que les dieron un estelarito que ya no usaba más. No. Lo diseñaron de cero. Están los papers donde hablan de los desafíos y las decisiones que se tuvieron que tomar para hacer un estelarito en Costa Rica. Confinó su primer plasma en el año 2016. Son artículos, búsquenlos en Wikipedia, que vale la pena leerlos porque no solo que funciona, sino que no es superconductor. No les voy a decir que está atado con alambre. Tiene 1 metro de diámetro. Está hecho de aluminio porque el acero inoxidable le salió muy caro y costó menos de $500.000. Y está funcionando. Cuando hay ingenio, y gente bien formada, y hay voluntad, se pueden hacer muchas cosas. Finalmente, la tercera alternativa
A mí no me gusta cuando los físicos me miran mal cuando les digo esto, pero esto se parece a una bomba H. En la bomba H, en la bomba de hidrógeno, uno tiene un recipiente con deuterio, ¿sí? Y lo que hace es ponerle una bomba atómica alrededor, cosa que al explotar comprime el hidrógeno y eso produzca fusión y eso mata a mucha gente. La ventaja de la bomba H es, por una parte, la gran potencia destructora y, por otro lado, el bajo nivel de radiación. Y uno puede ocupar las tierras devastadas en poco tiempo. Bueno, esto es más o menos. La idea es la siguiente. Poner en el centro de una cavidad un pellet, una especie de grajea con combustible, hidrógeno o deuterio. Y atacarlo en forma perfectamente coordinada con cientos de rayos láser al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, de forma tal de producir la compresión y la implosión del pellet y eso genere fusión nuclear. Obviamente a nadie se le ocurriría hacer una central eléctrica con esto, pero esto es fusión. Y este experimento tiene un récord que ha sido injustamente, a mi juicio, ignorado. El laboratorio que se llama National Ignition Facility de Estados Unidos empezó a trabajar en 1997 y el 5 de diciembre de 2022, por primera vez en la historia de la humanidad, se tuvo un QF mayor que 1. Es decir, la energía producida por la fusión del pellet fue superior a la energía de los gases. Por primera vez en la historia de la humanidad. Y fue hace poquito, ¿no? Sí, 2 años. Por supuesto, el Q total es terrible, ¿no? Porque para lograr tener esos miles de rayos láser funcionando sincrónicamente, la instalación gigantesca y la energía que se requiere para operar los láseres es terrible. Pero es la primera vez que se logra que la energía de fusión liberada sea mayor que la energía de los eventos que produjeron la fusión. Bueno, no es necesario vacío ni sistema de confinamiento y en la vida el nivel de radiación es muy bajo. Esto es una foto de todas las startups que están haciendo algo relacionado con fusiones del mundo. Están todos tratando de lograr y nadie lo logra todavía. Es una carrera vertiginosa. Algunos son Tokamaks, por ejemplo, Tokamak Energy, Electric Fusion System. Hay muchos que son Tokamaks. Este próximo Fusion es un accelerator. Es la gente. Es toda gente que salió del Bendestein 7. ¿Sí? Y están pidiendo plata para llevar adelante la startup. Y entonces, ustedes que agarraron los investigadores acá, que pidieron subsidios a la CECI, ¿qué tienen que ver en el pedido? Energía limpia, no contaminante, barata e inteligencia artificial. Eso es. Esta gente pretende solucionar los problemas de control, digamos, del aire con inteligencia artificial. Les van a dar el subsidio. En una época había que poner microprocesadores. Bien, entonces, la fusión nuclear promete energía abundante, limpia y barata. Existen diversas aproximaciones al problema, muchas de ellas en activo desarrollo y actualmente en construcción. Los desafíos tecnológicos son importantes y no están resueltos.
Además de las soluciones tradicionales, numerosas startups proponen tecnologías novedosas. Todos prometen resultados para la próxima década. Si bien los resultados alentadores, es difícil predecir cuándo la tecnología se desplegará masivamente. Cuando yo me recibí, recuerdo haber leído un artículo de la IEEE que decía que la energía de fusión estaba a la vuelta de la esquina. En 20 años vamos a tener reactores de fusión. Lo cómico es que siguen diciendo lo mismo. Siguen diciendo que en 20 años vamos a tener energía de fusión. Lo que me trae a mis recuerdos de la infancia. Yo tenía la almacenera del barrio, Margarita, ¿no? 2:47. Tenía un cartelito muy lindo, que creo que es que viene al punto, ¿no? Así que, parafraseando a Margarita, podemos hacer. Tachamos acá y ponemos fusión. Era un pasado. Hoy no se funciona, mañana sí. Lo bueno es que esto sirve siempre. Muchas gracias. Ahora viene el momento de las preguntas. Quiero hacer un comentario, una pregunta. Sí. Yo en el año 61 trabajaba con el Ministerio de Televisor de la Facultad de Santa Fe. Llegaba la revista Nutrionis y 61 nos decía que en 30 años la fusión iba a reemplazar a toda la energía que se consumía en la Tierra por más tiempo que la vida estelada de la Tierra. Exactamente. Siguen diciendo lo mismo, es fantástico. Y eso Cambia la gente, pero el discurso se es levanta en el año 61. Y esperábamos, seguimos esperando. Y los problemas tecnológicos son severos. Yo creo que se van a terminar solucionando. Tal vez se solucionan de un día para el otro. Por ejemplo, esa serie de artículos que citaba yo que dieron lugar al diseño del primer diseño de ITA, son de un año. Son 4 o 5 artículos que se produjeron en un año. O sea que tranquilamente puede pasar ahí. Lo que dudo que pase es la famosa frase esa de la fusión fría. La fusión fría es una entelequia, digamos. Claro. Pero vos sabés que siguen habiendo, este año hay un artículo de fusión. Era un experimento mal hecho. El material con el que estaba trabajando tenía una impureza. Y esa impureza hacía una reacción química que producía un aumento de temperatura. Y los tipos salieron a decir que era fusión. Nadie pudo repetir el experimento. Y rápidamente uno dijo, lo que deben tener ahí que tiene tal cosa en la muestra que está reaccionando contra otro y produce un calentamiento por una reacción química, no por una reacción. ¿Qué material soporta esa? Bueno, ¿Cómo se confina? ¿Cómo no tenés que pensar que... Si no hay material, no hay reactor. O sea, Claro, pero es así. Se dice temperatura, pero en realidad es energía, ¿no? Entonces, en la medida que vos tengas el plasma confinado en el vacío, sin tocar las paredes no se van a caer. Yo necesito el impacto de los neutrones para que se caliente. Salvo que el plasma esté mal confinado y se vaya para adentro y golpee. Sí, claro. eso es algo que Sí. en algún momento el caliente. Bueno, el caliente. ya te digo. ¿Cuál es el- Por ejemplo, el Waldstein es de acero oxidable con un recubrimiento con litio. El Waldstein no es un dispositivo para hacer fusión, sino para experimentos de confinamiento.
Entonces, tenían, esos son como ladrillos, digamos, con los cuales está armado la cavidad, tenía una circulación de agua para refrigerar. Y eso no funcionó bien. Entonces, en cierto momento, decidieron hacer un rediseño llevando los caños de agua fría más cerca de la superficie. Y con eso lograron tener unos 8 minutos de confinamiento. Pero igual, a los 8 minutos lo tienen que apagar. Tienen que apagar. El de Costa Rica, me encanta los de Costa Rica. El de Costa Rica, primero que hicieron hacerlos con secciones, con curvas de acero inoxidable, curvas a 90 grados, uniendo 4. ¿Sí? Pero después se dieron cuenta que era muy caro. Entonces le hicieron lo siguiente: tomaron 2 bloques de aluminio y un torno de control numérico. Hicieron las 2 mitades de la cavidad y las pusieron ahí y soltaron con tin, digamos, las 2 mitades. ¿Qué problema tenía? Es increíble. Cuando quisieron hacer un agujero en el medio, no podían soldar, no les entraba la soldadora. Entonces tuvieron que desarmarlo y tornearlo de afuera también, para que tener una estructura de caña. Y recién ahí les entró el cabezal para poder hacer la soldadura de adentro. Son esas cosas que uno hace. Ese es de aluminio. Y la forma de las bobinas, una vez que se hizo la optimización, se hicieron con una máquina con una impresora 3D. Con esa impresora 3D hicieron un molde de plástico. Con el molde de plástico hicieron una colada, digamos, para sacar las bobinas de metal. Y esas son las bobinas que tienen. Y no son superconductores, soportan, creo que son 1000 amperes o algo así. Una locura, se calienta como loco y se tiene que apagar, pero durante un tiempo. Sí, profesor. Sí, Armando. Sí. Igual mi pregunta, que bastante. Primero que nada, fue excelente la exposición y las características del expositor. Yo hace mucho que no te escuchaba. No, mi pregunta es casi infantil, aunque sí la niña es, bueno, pero yo consigo hacer un aparato que es un solcito, ¿no? A 100 millones de grados. ¿Cuál es el tipo de vida de eso físicamente como aparato? En definitiva, lo que vos me decís, si logramos que no pegue nada contra los bordes, bueno, pero eso no, pero es posible. Si funciona bien, igual tenés deterioro en las paredes, Claro. por el impacto de los neutrones. Incluso te comes el litio de las paredes. Exactamente. Periódicamente hay que entrar y cambiar el recubrimiento, que son como unas O sea, cuando vos decís lo apagás, en realidad lo apagás y lo recauchutás. Claro, muy seguido. Tiene como unas tejas que hay que reemplazar muy seguido. Es muy interesante ver. No puse videos porque tuvimos una mala experiencia la vez pasada. Pero es muy lindo porque la máquina tiene puntos de inspección. Todos este tipo de reactores tienen puertas de inspección. Y se puede ver cómo el plasma se va desarrollando hasta que al final se pierde. Hay que cortar. Claro. ¿Bien? No, acá en el fondo. Al fondo hay lugar. Tenemos una temperatura y eso, pero suscito. Bueno, una cosa más. ¿No dijiste que salió de Costa Rica? Salió al menos del Instituto de... Sí. El presupuesto del otro, de Francia, 27 mil millones de euros. 27.000 millones de euros. Es una cosa muy grande. Había un profesor que algunos de ustedes conocen, Alfredo Rifaldi, que decía: no hay que escatimar en gastos para ahorrar un peso. Una frase muy particular. No, es increíble la colaboración. Yo creo que está muy mal porque los rediseños han sido demasiados y los recálculos de costos no parece una colaboración de la que estamos acostumbrados. En el CERN o el Fermilab las colaboraciones son muchísimo más serias. Debe ser que el diseño es mejor y
no hay desafíos tecnológicos, no hay cosas que no se sabe cómo se van a hacer. ¿Cómo es esto? A mí siempre me llamó la atención con ITER que se hayan lanzado a construirlo, aunque todavía los problemas tecnológicos no estaban resueltos. Llegó un momento en que dijeron, bueno, en la versión final, como si dijera, en la versión definitiva hay que cambiar el software. Básicamente ese es el espíritu que se siente. Pero no es así. Esas fisuras son por el propio peso del dispositivo. O sea, errores que a uno le parecen subjetivos. Bueno, ya te digo, es un lío político. Por más que pretendan manejarlo, digamos, económicamente es un lío político. ¿Quién pone la plata? Y yo estoy en guerra con la persona que está colaborando conmigo, es mi principal competidor comercial. Es muy difícil. Muy difícil. Primero, felicitaciones porque realmente nos llevaste al infinito como cuando nos daban la clase y nos llevas el foro al infinito, igual. Excelente. Quería preguntarte qué opinas respecto a que la mayoría de la población del mundo no desconoce qué estamos metidos respecto a la energía y supongamos que se resuelven todos los problemas tecnológicos. ¿Qué te parece con tu sensibilidad de la música? ¿Qué opinas respecto a que si logramos la fusión hoy, se resolvió todo, qué es lo que pasa con la humanidad? Bueno, no hay problema. Como les decía al principio, el problema ecológico es mucho más serio de lo que la mayoría de nosotros piensa. Durante muchos años uno dice, bueno, estos problemas le van a tocar a mi bisnieto con suerte. Y ahora nos va a pasar a nosotros, digamos. Nosotros estamos viendo consecuencias del calentamiento, estamos viendo consecuencias de la polución y estamos viendo que en 100 años la cosa va a estar mucho peor. El problema de energía es uno de los problemas, pero probablemente el más importante de todos, porque si vos tenés mucha energía barata, podés hacer muchas cosas. Digamos, podés plantar trigo en el desierto, ¿sí? Si tenés energía gratis. Toda la que quieras gratis. Me estoy poniendo en el extremo, ¿no? Si vos tenés toda la energía que quieras gratis. Entonces, va a decir, ¿por qué no se hace captura de CO2? ¿Por qué es caro? Bueno, si la energía es gratis, se puede hacer captura de CO2. Es un problema fundamental. Es un problema fundamental. Y como te decía al principio de la clase, ya no alcanza con dejar de contaminar. En la época de la revolución industrial, vos dejabas de contaminar el carbono de la máquina de vapor. Sedimentaba y se acababa el problema. Ahora ya no pasa eso, las consecuencias ya son irreversibles. Entonces hay que ir para atrás y eso es muy difícil. Para eso necesitas energía barata. Energía limpia y barata. Así que esto es una cuestión de supervivencia, esto o algo equivalente. No podés confiar todo en las alternativas porque todos sabemos los problemas que tienen las alternativas, ¿no? Son fluctuantes, inciertas. Mientras que esto, si se pudiera hacer, si se pudiera hacer, por ejemplo, una central de fusión que cupiera en un container, sería fabuloso, ¿sí? Porque vos podrías llevar energía allí donde es necesaria sin impactar sobre el ecosistema. Eso sería una gran cosa. Y es algo que los ingenieros tenemos que pensar cada vez más, ¿sí? Porque nosotros conocemos toda la película y sabemos lo difícil que es hacer las cosas. Y cuando arreglas un problema acá, te sale otro problema ahí. ¿No? El problema es el problema de cama de agua tan común en la ingeniería, ¿no? Vos apretas acá y se te levanta acá. Eso, nosotros lo vivimos día a día. ¿Sí? Así que me parece que nuestra labor en la sociedad es muy importante. Bueno, pregunta. Y respecto a lo que estás comentando, Miguel, es justamente el tema de la transición energética que hemos tenido tanto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esta en particular tiene un grave problema,
que hace que sea la energía mucho más cara. Claro, Las anteriores han sido para reemplazar poderes caloríficos y demás, y han sido una ventaja, digamos, esos cambios tecnológicos. Pero en este caso, justamente, el tema costo es lo que está atrasando lo que tendríamos que estar haciendo desde hace tiempo. claro. Sí, así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y hay un estudio de está desarrollado una capacidad. Con el sindicato de hierro, que es la sede de El contenedor. eso va a ser. Y el tema metalúrgico es fundamental, ¿no? Una máquina complicada. Si bien la reacción básica la entendemos todos, llevarlo a escala industrial, hacer la ingeniería del problema es muy complejo. Muy complejo. Y junta, como todos los grandes proyectos de ingeniería, junta ramas de todas las ramas de la ingeniería. Es un problema apasionante, diría yo. ¿Te acordás que, Adrián, en la pandemia, y vos trajiste un chico que habló sobre el tema ese del MIT? Estaban desarrollando un. Creo que era Nietzsche, ¿no? No. Che, lo pusiste ahí en. Las 3. Ah, sí. A ver si me encuentro. Era uno, pero yo estaba desarrollando uno pequeño, decía. Es lo que habló Miguel respecto a los superconductores de alta temperatura. Claro. Es China, ese sí no. El tema con los superconductores es que hay una ventana que hay que aprovechar, digamos. Los resonadores magnéticos nucleares que se usan en diagnóstico tienen imanes superconductores. Y eso hizo, digamos, lo que mejoró la tecnología de los superconductores no fue ser. Fueron Philips con los resonadores magnéticos nucleares. Entonces, hay toda una carrera para hacer superconductores cada vez mejores. Y eso es algo de lo que este tipo de máquinas debería aprovechar. Sí. Elon Musk no mencionó ninguna de estas. Elon Musk. No, no sé, lo he escuchado hablar. Seguramente comprarán el startup que corresponde. Bill Gates no. Bill Gates está apostando por las centrales nucleares de sales de Molten Salt, Sí. que son aparentemente mucho más seguras que la generación anterior. Porque el combustible y el refrigerante está juntos. Miguel, ¿había algún esfuerzo privado, creo que en Inglaterra, de fabricar? Bueno, todos estos son startups. Todos estos son privados. Todos. Hay uno en Inglaterra que no sé cuál es. Yo creo que es este, el Electric Fusion Systems, que tienen una configuración de tokamak, se llama tokamak esférico, en el cual el toroide es prácticamente una esfera con un tubo en el medio, que aparentemente tiene alguna ventaja de confinamiento que lo permite hacerlos más compactos y más fáciles de control. Perdón, aquí en Argentina la economía de eso No, que yo sepa, Conea tiene un diseño de un reactor nuclear modular que aparentemente es una joya de diseño, que parece que lo están por terminar. Sería una cosa muy interesante porque es un reactor de fisión, pero muy pequeño y muy confiable y con muy pocas partes móviles, y sería, aparentemente es un diseño que está al tope de la ingeniería mundial. Es de fisión. En realidad, yo creo que va a haber una vuelta a las centrales de fisión. Porque si bien son peligrosas, si funcionan bien, son mucho menos contaminantes que cualquiera de las otras alternativas basadas en fósiles, ¿no?
Y si ustedes se fijan, cuando hay un accidente en una central nuclear de fisión, el problema es trágico. Pero la mayoría de los accidentes graves de las centrales de fisión no son tanto culpa de la central en sí, sino del factor humano. ¿Sí? A Chernobyl, el señor que pidió que le bajaran las protecciones para hacer una pruebita está preso. ¿Sí? Se probó que la culpa fue de un señor. La de Fukushima es una central fantástica, pero ¿a quién se le ocurre poner una central nuclear en una zona donde hay tsunamis? Tsunamis. Bueno, le agarró un tsunami y pasó lo que pasó. Y lo mismo con Three Mile Island, que también fue un error, esta vez en la instrumentación, que no estaba bien verificada y entró a fallar y nadie se dio cuenta. Claro. Bueno, sí, la tecnología de las centrales nucleares es la más alta del mundo, es el estado del arte, pero igual el factor humano es inevitable. Con inteligencia artificial, incluso después de Fukushima se han modificado las pautas de seguridad y incluso no fue un accidente nuclear de Fukushima, sino justamente fue el problema de la parte de la refrigeración, y además eran japoneses que se atienen a los reglamentos y protocolos. No había un protocolo de improvisación de por medio, y eran incapaces de improvisar. Yo creo que si hubiera habido una Argentina incapaz que las consecuencias no se tan graves, era capaz de salirse del protocolo y más decía ayer, porque justamente no estaba señalizada cuál era la pauta que había. Bueno, y no hablemos de la otra pobre que tiene, le están tirando bombas los rusos y los ucranianos. Porque como está una semana de un lado y otra semana del otro, está en medio de la guerra. Yo no sé por qué no va a pagar el primer día de la guerra. Bueno, me parece que así está. Me parece que hemos disfrutado de una conferencia muy importante y amena sobre todo, así que Miguel, felicitaciones nuevamente y bueno. Muchas gracias a todos y como comentario final, esta es la última sesión plenaria que como presidente de la academia, ya en septiembre asume el nuevo presidente que es Alfonso de Yurki. Bueno, Ay, qué espectacular.